Revelados 8 escalofriantes relatos ocultos de vecinos, descubre lo siniestro y aterrador. La noche era oscura, pero en el barrio se sentía algo más que el mero silencio. Ana, madre soltera y trabajadora incansable, salió de la fábrica. El cansancio se instalaba en sus huesos mientras un escalofrío la recorría. Nunca fue supersticiosa, pero esa noche el aire parecía cargado de advertencias. Miró a su alrededor, sentía que las sombras podían atraparla en cualquier momento. ¿Sería paranoia? ¿O simplemente el eco de chismes sobre desaparecidos que resonaba en su mente? Cada paso hacia su casa sembraba un nudo más en su estómago. Había rumores de que la casa de al lado, la que siempre estuvo abandonada, había cobrado vida. Ana no quería pensar en eso, pero esa noche, las luces parpadeantes de la vivienda vacía la hipnotizaban. Descubrió que una presencia la observaba desde la oscuridad, como un lobo acechando a su presa. El silencio era ensordecedor, pero unos murmullos le llegaron del interior de la casa. Sus ojos, cansados pero alerta, se abrieron como platos. Cuando por fin llegó a su casa, los ecos de risas y susurros helaron su sangre. Tendría que dejar a su pequeño al cuidado de la vecina, esa mujer con miradas extrañas y sonrisas inquietantes. Se sentó en la cama de su hijo, y sus pensamientos se tornaron en pesadillas. La desconfianza hacia sus vecinos siempre había sido un peso flotante, pero ahora se sentía palpable. El mundo que conocía se desdibujaba, y con cada giro del reloj en la pared, el peligro se acercaba. A la mañana siguiente, un objeto brillante en el jardín la distrajo. Un diario desgastado, sucio, casi olvidado en la maleza. Temblando, lo abrió y comenzó a leer. Las palabras resonaban con historias macabras de rituales obscenos y desapariciones. Cada página era un grito de ayuda envuelto en horror. Ana comprendió que la comunidad que creyó un refugio era un pantano de secretos y sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una brisa helada atravesó la habitación, pero ya no había lugar para la calma. Ana sintió que la figura oscura de la noche anterior podía estar acechando, conectando hilos invisibles alrededor de su hogar. Mientras más leía, más damas encontraban sus propios secretos y los de su hijo. La revelación se hizo aterradora. El peligro no solo era externo, estaba profundamente enraizado en el corazón de la comunidad. Los vecinos que la saludaban con amabilidad ahora eran sombras inquietantes. Cada conversación se convirtió en una consulta médica sobre la vida de su hijo, en un juego macabro. ¿Quién podría estar al otro lado de la puerta, aguardando a que la luz se desvaneciera? Justo cuando pensó en tomar precauciones, un golpe estruendoso en la puerta la sacudió. El corazón le latía desenfrenado. ¿Quién estaba ahí? ¿Y qué oscuros secretos revelarían las sombras que parecían moverse detrás de ella? El tiempo se detuvo, el terror se apoderó de su pecho y la elección quedó clara: abrir o escapar. Con el vaho de su aliento mezclándose con la inquietud de su hogar, se quedó quieta, esperando la siguiente revelación que podría cambiarlo todo. La puerta temblaba. El ruido del golpe había resonado como un trueno, y Ana, paralizada, sintió como el sudor empañaba su frente. Miedos ancestrales la invadieron, la impulsaron a escanear la breve penumbra del pasillo, ya no solo en busca del origen del golpe, sino también de esa figura oscura que había sentido la noche anterior. Su corazón martillaba en sus sienes como si su propio cuerpo estuviera advertido de la llegada del horror. Afuera, el silencio se había espesado, opacando los murmullos del barrio. Una sensación de vacío la ahogaba. La casa de al lado, la que había considerado vacía, la observaba con una mirada fría y cínica. Ana tragó saliva y se obligó a dar un paso hacia la puerta. Su mano temblorosa se acercó al picaporte. ¿Qué había más allá? ¿Un niño aparentemente normal al que había dejado jugar en esa casa con sus amigos, o un monstruo disfrazado de vecino amable?
Respiró hondo y, en un impulso casi desesperado, giró la manija, la puerta se abrió de golpe. Un viento helado la empujó hacia atrás, y un par de ojos brillantes la miraron fijamente desde el umbral. Era el niño de la casa contigua, con una sonrisa demasiado ancha para ser sincera. Ana sintió que sus entrañas se revolvían. Algo en su mirada la helaba. «Hola, Ana», dijo el niño, su voz era suave, casi melodiosa. Pero había un eco que hacía que el sonido sonara contrario a la inocencia que debía proyectar. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó Ana, intentando mantener la calma, sintiendo como su instinto maternal se enfrentaba a otro tipo de instinto más oscuro. «Mamá me manda a avisarte que, está bien que, dejes solo a tu niño». Sus ojos se dilataron en un gesto que no parecía humano. Era un destello de peligro, como si su voz hubiera sido la pequeña hendidura de seba profunda en el fondo de un abismo. Ana comenzó a cerrar la puerta, pero la mano del niño era más rápida. Se interpuso entre el marco, colando sus dedos delgados y pálidos. Un chillido resonó en la oscuridad, un eco profundo que vibraba en las ventanas de su hogar. «No lo hagas, Ana. No puedes dejarles entrar. Ellos no son como tú», susurró, y las palabras sonaron como una advertencia en la mente de Ana, un grito por su hijo, un golpe de terror. Ana sintió la necesidad imperiosa de protegerlo, pero lo que había dejado de ellas, lo grande que era, se mezclaba con el otro miedo que empezaba a aflorar. ¿A qué le estaba dando la espalda? ¿Qué demonios era esta situación? Con un movimiento inseguro, finalmente logró cerrar la puerta. La respiración se le aceleró. Sabía que debía ir a buscar a su hijo, comprobar si estaba bien. Al girar, la pequeña ventana de su sala iluminada titilaba con extrañas sombras en la pared. Algo estaba mal, muy mal. La sensación de que alguien la observaba la hizo detenerse. Una figura oscura se deslizaba por la extensión del jardín. El rostro no era uno, sino muchos. Ana sintió que el aire se le escapaba, el horror era palpable. Les conocía a todos, los había saludado, conversado, compartido sonrisas. Pero ahora solo eran sombras, caricaturas de su propia comunidad. En un acto instintivo, se dirigió al cuarto donde estaba su hijo, pero al abrir la puerta, su mundo se desmoronó. La cama estaba vacía. Solo quedaba su juguete favorito, un oso de peluche, tirado en el suelo, con una mancha oscura en la felpa amarillenta. De pronto, un eco de risas resonó en la oscuridad. Un grito ahogado se quedó atorado en su garganta. Ana dio un paso atrás, su mente explotaba. ¿Qué les había pasado? Y lo más aterrador, ¿quiénes eran realmente sus vecinos? El terror la invadió de nuevo, y cada rincón de su hogar parecía un laberinto de matices oscuros y siniestros. Y de pronto, las luces de la casa vecina se encendieron una por una. En la última ventana, una figura la observaba con ojos famélicos que brillaban. Ana sintió que el tiempo se detuvo. La vida que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos. «Ahora, ellos vienen por ti», resonó una voz en su mente. ¿Qué horror la aguardaba? Ana retrocedió, la cabeza llena de pensamientos caóticos. Las risas que resonaban en la casa la atormentaban, como si fueran ecos de un lugar que jamás había existido. Su pequeño, su hijo, estaba fuera del alcance de su mano, y con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía en su pecho como una tormenta a punto de estallar. Murmullos lejanos llenaban el aire, palabras indistintas que parecían dirigirse a ella, llenas de burlas y de manera cínica. Se aventuró a asomarse a la ventana, temerosa de lo que podría encontrar. La figura en la ventana de la casa vecina no había desaparecido, continuaba mirándola, con una sonrisa grotesca que helaba su sangre. El crujir de una tabla en el piso detrás de ella la sobresaltó. Ana giró de inmediato, el corazón palpitando ferozmente. ¿Era su imaginación o había alguien más en la casa? Se obligó a mirar más allá del umbral de la puerta de su propia habitación. El pasillo oscuro parecía estirarse sin fin. «Busca a tu hijo», resonó una voz, no era la del niño, sino un eco de angustia que sentía en su interior. Sin querer, su mente jugueteaba con recuerdos de su niño, riendo, jugando, ajeno al horror que ahora envolvía cada rincón de su hogar. Desesperadamente, se adentró en el pasillo. Cualquier sonido la sobresaltaba,
el crujido de la madera bajo sus pies sonaba a un golpe inminente. Las sombras en la pared parecían bailar, burlándose de su terror, una danza macabra que iba en contra de su sentido del hogar. Abrió la puerta del cuarto de su hijo, y el terror se aferró a su garganta. Allí, en la penumbra, el oso de peluche seguía en el suelo, pero la habitación estaba en perfecto orden, como si nadie la hubiera tocado. Su pequeña cama estaba perfectamente hecha, los juguetes alineados. En un arranque de pánico, Ana se agachó a recoger el oso. ¿Dónde estaba su niño? La mancha oscura en su felpa se convertía en una mancha de su propia sangre, un presagio de un destino horrible. En un instante, recordó las advertencias del niño, algo oscuro acechaba en su vecino. Algo que no podía ser ignorado. La risa de un grupo de niños resonó desde el jardín. Esa risa era angustiante y sonaba más cerca. Corría desde la entrada, como si su pequeño se encontrara justo allí, pero un impulso irracional la detuvo. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta, invitando a un peligro desconocido. Ana se encontró paralizada, abrumada por la indecisión. ¿Atravesar la puerta y arriesgarse al horror o buscar otra manera de salir, quizás a través del garaje? La situación se tornaba cada vez más claustrofóbica. Un grito desgarrador rompió la calma, un lamento que atravesó sus venas como un hielo mortal. Se decidió y corrió hacia la puerta trasera dispuesta a encontrar a su hijo, cuando, de repente, una sombra se deslizó velozmente hacia ella. Con un movimiento rápido, se giró para ver qué era, pero lo único que obtuvo como respuesta fue una visión aterradora. Allí, en el jardín, un grupo de niños la miraba, sus rostros eran familiares, aquellos de sus vecinos, pero distorsionados y demacrados. Volvieron a reír, y al hacerlo, sus bocas se alargaron, convirtiéndose en una mueca grotesca que parecía burlarse de su terror. Ana sintió que su cerebro se incendiaba y un nuevo grito se formaba en sus labios, pero se apagó en el momento en que todos los niños señalaron a la puerta de la casa. «Tu hijo está con nosotros ahora», susurraron en un eco unificado, mientras la realidad comenzaba a desvanecerse. «No puede ser», Ana apenas pudo balbucear, y cuando miró hacia atrás, la puerta había desaparecido. Todo se había desvanecido, menos el jardín y aquellas risas que la perseguían sin tregua. El horror la abrumó. ¿Qué significaba eso? Y justo cuando su mente dio un último giro de terror, un grito resonó en su cabeza: «Ahora tú eres parte de ellos». Fue entonces que comprendió que su propia vida, su propia existencia, estaba en juego. Mientras los ojos en el jardín se iluminaban aún más, una pregunta flotó en su mente: ¿qué significa realmente ser parte de la comunidad que la rodeaba? Una sombra se proyectó sobre ella, y el frío, como una serpiente, la abrazó por detrás. ¿Cuál sería su elección final ante el inevitable horror que avanzaba? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si los dedos helados de la noche la tocaran. Las risas y murmullos aumentaban, como si el jardín se convirtiera en un foso de ecos retumbantes, burlándose de su sufrimiento. Se sintió atrapada en un abismo donde nadie podría ayudarla, y el mundo exterior parecía desvanecerse tras una pared de risas macabras. Con cada segundo que pasaba, los rostros de los niños se acercaban más, pero no eran solo niños, eran criaturas. Sus ojos brillaban en la penumbra como faros en la oscuridad. Ana devolvió la mirada hacia la casa, esperando encontrar un refugio, una salida, pero cada intento se sentía banal. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, pero su voz se perdió en el aire denso, como si la casa misma se tragara sus palabras. Una sombra emergió entre los niños. Era una figura alta, delgada, que se movía con una agilidad espeluznante. El rostro de la figura era sombrío, con rasgos que se distorsionaban y daban forma a una sonrisa siniestra. «Tu hijo está a salvo, Ana. Solo necesita unirse a nosotros», dijo la figura, una voz profunda y melodiosa que parecía arrastrarse por su mente. Ana sintió que su corazón latía con furia, impulsándola a correr. No quería escuchar más. Cada palabra era un veneno que entraba en su mente. Volteó, buscando la puerta trasera, pero había desaparecido en la nada. En su lugar, un muro de sombras comenzó a cerrarse sobre ella, sutilmente, sin prisa, como un depredador acechando a su presa. «Déjenme en paz», gritó de nuevo, esta vez con una determinación que la sorprendió.
Pero los niños continuaron acercándose, sus risas se convirtiendo en gritos ensordecedores, retumbando en su mente, cada risa parecía un hacha que golpeaba contra su razón. Pero enfurecida y desesperada, tomó una decisión, con un movimiento rápido, giró hacia el pasillo de su casa. Las sombras parecían bailar a su alrededor, susurros indecibles llenaban el aire. Corrió, desafiando la oscuridad que la seguía, sus pies golpeando el suelo con un ritmo frenético. Su mente decía, encuentra a tu hijo, encuentra a tu hijo. De repente, las luces comenzaron a parpadear, como si la casa se estuviera sacudiendo con un miedo propio. No hay tiempo, pensó Ana. Pasó por la sala y se detuvo en seco al ver el espejo en la pared. La imagen reflejada no era la suya, eran los rostros de sus vecinos, distorsionados y pálidos, mirándola con ojos vacíos. La risa retumbante se detuvo un segundo, y la figura alta con la sonrisa retorcida apareció detrás de ella en el reflejo. ¿Estás lista, Ana?, susurró la figura, su voz como un siseo serpentino. Tu lugar ya ha sido reservado. No, gritó, y en un impulso, dio un paso atrás, deseando romper el hechizo. Pero el espejo comenzó a vibrar, su superficie se onduló como aceite, y una mano espectral emergió, intentando atraparla. Ana retrocedió, los latidos de su corazón resonando en su pecho como un tambor aterrador. Mira hacia adelante. No a ellos, gritó en su mente, recordando las palabras de su hijo, se giró y corrió hacia las escaleras, el terror frío arrastrándose por sus tobillos. Con cada paso, el sonido de sus perseguidores aumentaba, los ecos se multiplicaban, hasta que parecía que centenas de voces la llamaban. Fue entonces que llegó al final del pasillo y vio la puerta que conducía al ático, una puerta que nunca antes había abierto. Ana sintió que el aire se le escapaba. ¿Debería entrar? ¿Qué habría ahí? Pero el rugido de las risas se acercaba, y sintió que el tiempo se escurría de sus manos como arena. Se detuvo un instante a pensar, ¿debería enfrentar lo desconocido o permitir que la sombra la consumiera en la oscuridad? Cuando la figura apareció detrás de ella, sonriendo de nuevo, entendió que no había elección. Con un último, corajoso impulso, empujó la puerta del ático y se lanzó adentro. El golpe sordo del cierre resonó, y en la penumbra, se dio cuenta de que había entrado en un lugar que conocía, pero había algo más. Una risa resonaba dentro de las cuatro paredes, esa risa era la de su hijo. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué habría encontrado realmente allí? ¿Era la salvación o el final? Y entonces se dio cuenta, cada sombra en la habitación parecía moverse de manera inusual, acercándose a ella. ¿Sería capaz de rescatarlo? La pregunta se volvió aún más urgente mientras la oscuridad la rodeaba por completo. Un susurro llegó a sus oídos, ahora eres parte de nosotros. El ático estaba sumido en una penumbra profunda, como si cada objeto hubiera decidido ocultarse de la luz. Ana se encontró rodeada de cajas cubiertas de polvo y telarañas, recuerdos olvidados de una vida que parecía distorsionada ahora. La risa de su hijo resonaba, mezclada con los ecos de aquellas risas malignas que la habían perseguido. ¿Dónde estás, cariño? Ana llamó, su voz temblaba en la oscuridad. Se acercó a una pequeña ventana, pero las sombras parecían resistirse a dejarla ver el mundo exterior. La risa se volvió más cercana, un eco juguetón que parecía provenir de un rincón oculto. Su corazón latía con fuerza, debía encontrarlo. A medida que se adentraba más en el ático, empezó a notar figuras en la penumbra, contornos vagos con forma humana que se retorcían sutilmente, como si disfrutaran al ver su desesperación. Eran los mismos rostros de los niños del jardín, pero en esta oscuridad, se veían más como sombras que como criaturas. Él no puede escapar. De pronto, una corriente de aire helado atravesó la habitación, y un susurro cargado de burla pareció surgir de las mismas paredes. ¿Por qué no juegas con nosotros, Ana? La figura alta, la misma que había instigado su pánico, apareció de nuevo al fondo del ático, su sonrisa aún más retorcida. Tu hijo es uno de nosotros ahora. Ana sintió que la rabia se apoderaba de ella. Deja a mi hijo en paz, gritó, su voz resonando entre el silencio sepulcral. Las sombras parecieron estremecerse, pero a la vez se acercaron más, como si la provocación la envolviera en su trampa.
El eco de la risa se mezclaba con llantos apagados, y en medio de todo, logró distinguir una figura más pequeña, temblando en un rincón. Era su hijo, con los ojos brillantes, pero vacíos, como si todo vestigio de su antigua vida se hubiera desvanecido. «Mamá», gritó, pero su tono no sonaba como el de un niño, era música tenue, atrapada en un acorde distorsionado. No, Ana se acercó rápidamente, sus manos extendidas hacia él. Pero algo la detuvo. Un par de manos espectrales emergieron del suelo y la agarraron firmemente, arrastrándola hacia el suelo que parecía devorarla. Sus gritos apenas se escucharon en medio del bullicio de las risas, mientras la figura alta se acercaba despacio, disfrutando de su tormento. «Te dije que formarías parte de nosotros». Las sombras la aprisionaban cada vez más, el terror llenando su pecho. Ana luchaba, pero su resistencia se desvanecía. Los rostros de los niños comenzaban a acercarse, sonriendo, reconociéndola como parte del juego. «Tu sacrificio será el más grande. Unamos nuestras almas». Ana. Una luz brillante repentinamente iluminó el ático, haciendo que todos los rostros se distorsionaran y volvieran a la oscuridad, menos el de su hijo. «Mamá». Su voz resonó con gran claridad, como si realmente estuviera tratando de liberarla. Ana apretó los dientes. «Voy por ti». Con un último aliento, reunió todas sus fuerzas y, en un movimiento desesperado, pateó el suelo, liberándose por un momento de las garras que la sostenían. Se arrojó hacia su hijo, y en un instante de conexión, sintió que algo en él comenzaba a moverse. Pero entonces, una sacudida atravesó el ático, y el entorno comenzó a resquebrajarse. La risa se transformó en gritos aterradores, desgarradores. Las sombras se iban amalgamando, sus contornos comenzaban a desvanecerse a la luz, aunque resistían, sumidas en un caos que parecía prometer suicidio. «Ana, ven». La voz de su hijo sonó más fuerte que nunca, pero entre ella y él se alzaba la figura oscura, arrogante. «No puedes llevarte a nadie de aquí». Los murmullos se intensificaron, y Ana sintió que algo rompía en su interior. ¿Estaba destinada a unirse a ellos para siempre? «Despierta», gritó dentro de ella misma, mientras la casa comenzaba a fallar, como si estuviera a punto de colapsar. La figura sonrió, mostrándole sus afilados dientes. «La elección está hecha. Ahora, serás nuestra eternamente». Y cuando todo parecía perderse, un tenue resplandor surgió del fondo del ático, un brillo que parecía el último rayo de esperanza en un mundo de oscuridad. Ana dio un paso hacia adelante, decidida. «No me detendré». Pero a cada paso que dio, la figura se acercaba, y el rugido de la sombra se intensificaba. «¿Qué es ese resplandor?», se preguntaron los murmullos. Ana sintió que el tiempo se detenía, mientras esa luz comenzaba a abrirse paso en medio de las sombras. Con cada latido de su corazón bombardeado por el caos, se preguntó, ¿podría ser verdad que hay otra salida? Sin embargo, no había camino de regreso. La figura alta extendió una mano hacia ella, y Ana comprendió que el final que temía estaba mucho más cerca de lo que pensaba. «Tu hijo es parte de nosotros». Ana. El rugido del caos la envolvió por completo, y solo una cosa quedó clara, la batalla apenas comenzaba. ¿Sería posible escapar de esta pesadilla? ¿Qué les esperaba al final del túnel de sombras? La luz comenzó a rebosar, como un manantial de esperanza que trataba de abrirse paso en el oscuro laberinto del ático. Ana sentía su corazón retumbar en su pecho, mientras la figura alta permanecía inmóvil, acechando como un depredador. La dulzura de la voz de su hijo, aunque distorsionada, vibraba en sus oídos. «Mamá, ven», insistía con una urgencia palpable. Pero el terror que la atrapaba hacía que cada movimiento se sintiera como caminar a través de arenas movedizas. Las sombras se agolpaban a su alrededor como bestias salvajes, susurrando secretos antiguos que Ana no quería oír. «Nosotros somos la diversión, la alegría, el juego eterno», relataron al unísono, formando una melodía escalofriante. Ella tenía que pelear, no solo por ella, sino por su hijo, quien se balanceaba entre el mundo real y el abismo sobrenatural. De verdad estaba a punto de convertirse en parte de esto. Un grito desgarrador de su hijo sonó una vez más, pero ahora una nota de desespero lo acompañaba. El resplandor comenzó a ir y venir, fluctuando.
Era una señal de que estaba a punto de desvanecerse o que, de alguna manera, podía convertirse en su salvación. Sin pensarlo, Ana corrió hacia su hijo, atrayendo la atención de las sombras que parecían sufrir ante la luz. «Aguanta, cariño. Voy por ti», gritó, y el aliento de sus palabras iluminó aún más el espacio. La figura alta, sintiendo la amenaza, dio un paso hacia ella. «No te atrevas a tocarlo», siseó, con la voz rasposa, llena de un odio eterno. Ana extendió su mano, y un quiebre de determinación ardía dentro de ella. El roce con la mágica luz hizo que las garras de desesperación se sintieran menos constrictivas. Una chispa de valor la invadió. «No soy parte de tu juego. Nunca lo seré». La figura dio un salto hacia adelante, pero en ese instante, la luz estalló en un fulgor blanquísimo que encandiló a todos, revelando las verdaderas formas de aquellas sombras. No eran solo niños, sino unos rostros retorcidos por el dolor, ansiosos por compartir su propio sufrimiento. Ana sintió una punzada en su corazón. Ellos también sufrieron. Cada pequeño rostro era un eco de dolor, y su mirada la atrapó por un instante. «Ana, ven. Sálvame», insistió su hijo, y esa mezcla de amor y desesperación la impulsó a seguir adelante. Sin embargo, la figura alta, cegada pero no derrotada, volvió a atacar. Extendí su mano, intentó apresarla, pero rápidamente Ana se deslizó a un lado, apoyándose en el suelo polvoriento. «No voy a perderte, cariño», volvió a gritar mientras se aferraba a la luz que ahora iluminaba el camino hacia él. Las sombras comenzaron a gritar en una mezcla de rabia y temor, su risa se transformó en lamentos agonizantes. El ático temblaba, como si la casa misma estuviera por arrodillarse ante la lucha sagrada entre luz y oscuridad. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies, un mándala de saltos de luces en donde la esperanza se entrelazaba con el miedo. Fue entonces cuando comprendió que la batalla no solo era física, sino de almas. Las sombras querían devorar su esencia, hacerla parte de su mundo, y esa era la razón d'être de su existencia. Se aproximó a su hijo, quien seguía atrapado en un halo de sombras que lo retorcían. «Confía en mí. Sálvate tú primero». Pero en el fondo Ana sabía que eso podría ser el final. Cada segundo contaba y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como la arena. ¿Podría realmente liberarlo sin sacrificarse? Solo un último resplandor rompió el ambiente oscuro, era la clave, la esencia que unía todo. Con su mano libre, Ana hizo una señal hacia la luz, clamando en silencio para que su hijo entendiera que debían unirse en este último intento. El eco de risas malvadas se desvaneció, dejando solo un eco penoso dentro del lugar. El poder de la conexión rompía el ciclo de dolor mientras los rostros alrededor de ellos comenzaban a disolverse en una bruma oscura, asustados por la luz. «Ahora. Sé valiente», gritó Ana, sintiendo que algo estaba por cambiar en el aire. Pero la figura oscura, furiosa, lanzó una última carga hacia ella, y con un último susurro, el ático tembló. «No escaparás tan fácil, Ana. Eres mía para siempre». Entre destellos de luz y sombras pulsantes, todo se oscureció de golpe. Ana sintió una última sacudida y, con un grito silencioso, se topó con un abismo de incertidumbre. La batalla dejaba de ser externa, ahora se libraba dentro de ella, la falta de certeza era acuciante. ¿Qué pasaría cuando despertaran? ¿Y si el precio por salir era tan alto que pagarles a las sombras significaba algo más que un sacrificio? La oscuridad la envolvió y, por un instante, se preguntó, ¿realmente estaba libre? Pero antes de recopilar sus pensamientos, una imagen apareció en su mente, un recuerdo de risas, abrazos, y su hijo mirando con ojos brillantes a través de la penumbra. Ella necesitaba aferrarse a eso, sin embargo, algo más se agitaba en la penumbra. La figura oscura, siempre presente, no había terminado con sus planes. Una nueva voz, recolectada de las sombras, susurró, «El juego apenas comienza, Ana». Ana despertó de un tirón, su cuerpo aún tembloroso del encontronazo con la oscuridad. Se encontraba en el mismo ático, pero algo había cambiado. El aire estaba denso, cargado de una electricidad inquietante, como si cada rincón conspirara para retenerla en ese lugar. Se sentó con un nudo en el estómago, su respiración entrecortada,
tratando de recordar los últimos momentos que había vivido. Las sombras ya no eran solo vislumbres fugaces. Ahora parecían danzar a su alrededor, más definidas, como si hubiesen tomado un interés particular por ella. Ana extendió la mano, esperando que la luz respondiera, pero su antiguo brillo ahora era un eco distante, un susurro que se reía de su impotencia. El ataúd de sombras había cerrado sobre ella, con un crujido que dejó resonando en sus oídos. «Mamá». La voz de su hijo retumbó como un eco hondo. Ana giró rápidamente la cabeza hacia el fondo del ático, donde la bruma oscura comenzaba a agitarse. «Eres tú, cariño», susurró, la angustia mordiéndole las palabras. Un pequeño destello de luz se encendió brevemente, y presenció una silueta familiar en la distancia. La figura de su hijo se perfilaba entre las sombras, con los ojos llenos de temor. «¿Por qué no llegas? Salva a todos». Ana sintió como su corazón latía más rápido. ¿A todos? ¿Quiénes son todos? Su voz casi se extinguió, sobrepasada por el miedo que palpitaba en el aire. Las sombras danzantes respondieron, aplastando el silencio. «Nosotros te conocemos, Ana. Sabemos tus secretos. Lo que has hecho. Eres parte de esta historia». Las voces se megafonearon en un tono burlón. Eran risas, pero rasgadas por un trasfondo de agonía. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No soy parte de nada. Déjanos en paz», gritó, intentando despegar la sensación de claustrofobia que la rodeaba. Poco a poco, las paredes del ático comenzaron a cerrarse, acercándose de una manera opresiva. Las sombras se dividían y, con un movimiento jerárquico, comenzaron a tomar forma. La figura alta emergió nuevamente, una grotesca caricatura hecha de vapor y miedo. «Eres lo que has creado, Ana. La sombra que llevas dentro es más poderosa de lo que imaginas», siseó con desprecio. «El juego es eterno, y la diversión apenas comienza». Ana se arrojó hacia su hijo, que parecía atrapado entre la luz y la oscuridad. «No voy a dejar que te lleven. Vamos a salir de aquí juntos», imploró, estirando su mano. Pero, sin darse cuenta, un delirio de sombras cubrió sus pasos, sembrando la duda en su mente. ¿Y si no puedes salvarlo? ¿Y si él es la razón de tu caída? El terror tomó una forma tangible. Esa voz, aterradora, sonaba como un eco de su propio temor. Todo a su alrededor empezó a distorsionarse, las imágenes comenzaron a volver a plasmarse en su mente, recuerdos de su frustración como madre, momentos perdidos, decisiones que nunca tomó. De repente, se sintió abrumada por la culpa y la inseguridad. ¿No soy digna? ¿Puedo salvarlo? La verdad la atravesó como una puñalada. Ella había fallado en protegerlo, siempre había estado distraída, siempre había puesto otra cosa primero. Fue entonces que una ráfaga de luz brilló con fuerza ante sus ojos. Era un portal, un respiro de esperanza, pero también un indicio de peligros desconocidos. Las sombras comenzaron a gritar, su furia resonaba como un trueno. Ana supo que debía elegir, porque ese momento definía no solo su destino, sino el de su hijo. «Déjame ir, libérame a él», gritó, y el aire se volvió tenso, como si todo lo que la rodeaba estuviera conteniendo la respiración. Las figuras de sombras empezaron a retorcerse, queriendo apresarla en su red. Justo cuando parecía que nada podía salvarla, una voz familiar emergió del fondo: «Mamá, te necesito». El llamado de su hijo. Ana llenó su pecho con la determinación de un huracán. «Voy a luchar por ti, no volveré a fallar». Con un último esfuerzo, corrió hacia el destello, aferrándose al amor que sentía y dejando que esa fuerza iluminara su camino. Pero tras de ella, sombras emergieron, aferrándose a su piel, queriendo arrastrarla de vuelta al abismo. La pregunta quedó vibrando en el aire: ¿podría la luz vencer a la oscuridad que parecía alimentarse de su propio dolor? La figura alta se alzó detrás de ella, y con una última risa burlona, susurró: «¿Qué harás si todos lo que amas son parte del juego?». Y así, Ana se encontró en la encrucijada más peligrosa, parpadeando entre la luz y la oscuridad. El juego acababa de comenzar. El brillo del portal la envolvió, prometiendo una salida, pero las sombras la siguieron, buscando aferrarse a su desesperación.
Era un juego macabro, y cada paso que tomaba hacia la luz parecía abrir la puerta a nuevos horrores. La figura alta, con su presencia opresiva, rugía detrás de ella. No escaparás, Ana. Te estamos esperando. Ana sintió cómo su cuerpo se dividía entre la necesidad de huir y el anhelo de mantener a su hijo a salvo. No estoy sola, se repitió como un mantra. El destello de luz comenzó a apagarse, y las formas sombrías, cada vez más definidas, se acercaron, como telarañas dispuestas a envolverla. No, gritó con todas sus fuerzas, expandiendo sus brazos hacia su hijo, que permanecía petrificado en su refugio de sombras. Todo pareció congelarse un momento. La mirada de su hijo se llenó de una desesperación tan intensa que le atravesó el alma. Mamá, ayúdame. La súplica brotaba de sus labios como un grito ahogado en medio del abismo. Con un nuevo ímpetu, Ana impulsó su cuerpo hacia la luz. El aire chisporroteó a su alrededor, y los lamentos de las sombras se volvieron una cacofonía desgarradora. Te vamos a necesitar, Ana, resonó la voz burlona en su mente, y el eco sembró dudas que reverberaban como un tambor en su pecho. Cruzando la barrera del portal, concretamente de un rayo de esperanza, sentía que caía. Un mundo nuevo se materializó, oscuro pero pulsante de una energía inquietante. Se encontraba en un pasillo sin fin, decorado con fotos enmarcadas de rostros sonrientes, pero sus ojos parecían seguirla, escapándose de su marco, clamando información, secretos. ¿Dónde estás, cariño? Ana balbuceó, su voz angustiada aplastada por la opresiva atmósfera. No te alejes, el grito de su hijo penetró su mente. Ana había dejado de avanzar, congelada en el horror de lo desconocido. Siguió la voz, corriendo sin saber lo que le aguardaba. Las luces parpadeaban sobre ella, y las risas disipadas en el aire resonaban como ecos funestos, una banda sonora de miedo intensificado por su fragoroso latir del corazón. Los rostros de las fotos comenzaron a transformarse, cada uno distorsionando su expresión hasta convertirse en gritos silenciosos, llamando a Ana a recordar lo que había hecho. No soy culpable, murmuró en un intento de autoafirmación, pero las voces se entrelazaron, confundiéndose hasta formar un solo grito. Si lo eres. La tortura psicológica la golpeó como un martillo, y comenzó a recordar. Recuerdos ocultos afloraban, momentos de dejadez que la llevaron a desatender a su hijo. No, se vio obligada a gritar, pero con cada grito, las sombras se volvieron más poderosas. Al final del pasillo, una puerta se abrió lentamente. Era un umbral hacia lo desconocido, y el aire se densificaba allí. Aunque temerosa, Ana sintió que no podía evitarlo. Debería estar allí. Mi hijo me necesita, gritó, enfrentando el temor que la acompañaba como una sombra. Atravesó la puerta y se encontró en una sala repleta de espejos. Sus propias reflexiones se multiplicaban, distorsionándose cada vez más mientras chapoteaban en la oscuridad ante ella. Vio caras olvidadas de miembros de su familia, y luego de extraños. ¿Qué es este lugar? Su voz vibraba con terror, retumbando en el vacío. Es el espejo de tus elecciones, Ana. Cada decisión que has tomado. Las voces fluyeron a su alrededor como un torrente, susurrándole secretos de un pasado que prefería ignorar. De repente, los espejos se rompieron, dejando escapar una niebla oscura que comenzó a expandirse. No. Detente. Ana gritó, pero la niebla se enroscó a su alrededor, y sus pensamientos se mezclaban. Se sentía acorralada, y la visión de su hijo flotaba en su mente. Tenía que elegir, enfrentarse a sus demonios o rendirse a la oscuridad. La niebla se espesoró y comenzó a hundirse en su piel. A su alrededor, todo se sumía en el caos. Mamá, revélate a ti misma. La voz de su hijo se escuchó por encima de todo el clamor. Las sombras del pasado se abalanzaron sobre Ana de nuevo, y se dio cuenta de que la salida de esta pesadilla no era la luz, sino el enfrentarse a la verdad de su propio ser. Desesperada, comenzó a avanzar a través de la niebla, pero cada paso la acercaba más a los fragmentos de su vida que había intentado olvidar. ¿Podría ella soportar descubrir el verdadero horror dentro de sí misma? ¿Acaso esos secretos la empujarían hacia la salvación o la condenarían para siempre en el laberinto de oscuridad? El eco resonante de las voces se intensificó, y Ana se sintió acorralada. El tiempo se agota, Ana. ¿Cuál será tu elección?
Te estamos observando. La bruma se espesó y amenazó con tragarla, mientras el grito de su hijo se ahogaba en la oscuridad. El juego había comenzado, pero ahora eran las sombras las que demandaban respuestas. Ana luchaba por abrirse paso en la espesa niebla. Cada zancada la llevaba a un mundo de recuerdos incómodos, sus acciones pasadas regresaban como fragmentos de vidrio afilado, hiriéndola desde dentro. Las caras de su familia, ahora distorsionadas en el cristal como si la culpa misma buscara devorarla. Mamá. La voz de su hijo resonaba fuerte en su interior, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero la niebla, oscura y fría, escuchaba su súplica y se retorcía alrededor de su cuerpo, intentando apoderarse de la esencia de su ser. ¿Qué he hecho? Ana murmuró, mientras las sombras parecían reírse de su desesperación. Las voces se alzaban en un coro caótico, cada una arrastrando consigo un eco de sus fracasos. Aléjate de la luz, decía una voz, mientras otra, más profunda, susurraba, no hay perdón para ti. La mezcla de miedos la envolvía, como una risa burlona que la empujaba aún más hacia su pasado. Ana sentía que el tiempo se desvanecía. La figura alta de la oscuridad parecía moverse por el borde de su visión. Cada vez más cerca. Es el momento, decía. No te ocultes más de lo que eres. Las imágenes en los espejos se hicieron más vívidas. Sus decisiones pasadas se proyectaron ante ella, la insistencia en las largas jornadas de trabajo, ignorando el llanto de su hijo, los gritos ahogados de su pequeño cuando se sentía vacío y solo. Cada fragmento de espejo que estallaba parecía gritarle su verdad. La culpa se apilaba sobre ella como un manto pesado, la abrumaba. No. Basta. Ana gritó, pero su voz se perdió entre los ecos que la rodeaban. La luz a su alrededor parpadeaba como una vela en un viento helado, y las sombras la invadían cada vez más. Tu hijo necesita saber quién eres realmente, clamaron las voces en la niebla. Mira tu reflejo y acepta tu destino. Con un último aliento de valor y una determinación feroz, Ana se acercó a uno de los espejos que aún permanecían intactos. Miró su propia imagen, los ojos cansados, la piel marcada por la preocupación, y en ese segundo, el espejo se hizo una ventana. Los recuerdos y las imágenes pasadas cubrieron la superficie del cristal como una tormenta, haciéndola revivir aquellos momentos que había evitado. Esto no es mi vida, gritó, pero flujos de memorias la inundaban. Estaba en la habitación de su pequeño, sintiendo la distante brisa de su risa. La niña, en su trona, jugueteando con sus juguetes mientras un ruido ensordecedor llenaba la casa, más fuerte que su deseo de proteger. Lo siento, las palabras brotaron con desesperación. La imagen reflejada sonrió, y las sombras se agitaron alentadas por su vulnerabilidad. Mírate bien, Ana. Mírate, y elige. De repente, un rostro emergió entre la bruma. Su hijo, con un brillo de pureza, sus ojos fijos en ella. Mamá, no te rindas. Sé valiente. La cercanía de su voz rompió la neblina oscura. La figura alta se acercó aún más, queriendo interrumpir su conexión. ¿Qué elegirá ahora, Ana? ¿La verdad o el olvido?, preguntó, con un tono que parecía danzar entre lo burlón y lo profundo. Ana, temblando entre el terror y el amor, sintió una chispa interior. Todo en ella debía negarse a ceder a la sombra. El reflejo de su hijo le dio una fuerza inesperada. La verdadera elección no estaba en escaparse o esconderse, sino en aceptar su pasado, su maternidad y la luz que aún podía conseguir. Soy más que mis errores, exclamó, y la niebla pareció dudar un momento. Pero la sombra se abalanzó, con una fuerza que la obligó a vacilar. Las risas comenzaron a elevarse nuevamente, astillando su determinación. No puedes con esto, susurraron las sombras. Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Voy a luchar, gritó, intentando convertir la vulnerabilidad en poder. Mientras el caos la rodeaba, se extendió hacia su reflejo, buscando un rayo de salvación en medio del miedo abrumador. Las sombras se lanzaron en su dirección justo cuando su mano tocó el cristal, sintiendo su frío repulsivo. Ana, todo tiene un precio, advirtió la voz alta, pero una risa de su hijo resonó. A través de la niebla, instándola a que siguiera adelante,
pero lo que no sabía era que las sombras no solo esperaban su elección. En la distancia, un nuevo eco aguardaba, y su verdad enterrada estaba a punto de ser desenterrada con un horror que ni ella podía prever. ¿Qué pasará si no puedes enfrentarte a la verdad?, resonó la atmósfera. Las palabras le surcaron la piel, haciéndola temblar al borde del abismo donde lo desconocido despiadadamente se cernía. Ana se dio cuenta de que quizás el verdadero reto no era escapar de las sombras, sino enfrentar su propia luz, corrompida por errores que podrían sellar su destino. Una respiración temblorosa fue todo lo que la acompañó, mientras se preparaba para lo que vendría. ¿Serás capaz de soportarlo, Ana, o caerás en la oscuridad para siempre? La pregunta flotaba en el aire, la sombra acechando detrás, y la visión de su hijo titilando en el horizonte. La elección, ahora, no era solo suya. Ana se encontraba en la sala de espejos, con la oscuridad envolviendo cada rincón y la distorsionada voz de la figura alta resonando en su mente. El horror que había enfrentado parecía una tormenta interminable, pero ella sabía que ya no podía retroceder. La imagen de su hijo permanecía grabada en su corazón, una luz en medio del caos que la empujaba a seguir luchando. Soy más que mis errores, proclamó con fuerza, llenando la sala con su resolución. Justo entonces, sintió que una ola de energía la atravesaba, como si las memorias de su amor por su hijo se entrelazaran formando una barrera contra la oscuridad. Las sombras vacilaban, como si su esencia pura las desafiaran. Las risas burlonas comenzaron a disiparse lentamente, reemplazadas por una sensación de inquietante vacío. Una nueva luz brilló en el espejo frente a ella, iluminando el rostro de su hijo. «Mamá, siempre estaré contigo», susurró con una ternura que atravesó las sombras. Aquello fue un ancla en su tormento personal, un recordatorio de la conexión que jamás podría romperse por la oscuridad. Fue entonces cuando la figura alta hizo su movimiento. Con un gesto arrogante, alargó sus brazos hacia ella, trayendo consigo un viento helado que heló su sangre. Tus palabras son vacías, Ana. Te he visto ceder a tus miedos, por eso no escaparás. Pero Ana no iba a rendirse. No me definirán tus mentiras, gritó, y con un rápido movimiento, se volvió hacia el espejo. Concentrándose en su propio reflejo, comenzó a recordar su vida, los momentos con su hijo, sus risas, sus abrazos, y lo más importante, su amor incondicional. Cada recuerdo era como un hilo de luz en la penumbra. Mamá, volvió a gritar su hijo desde la distancia, y esa llamada la empujó a romper la barrera entre el amor y el miedo. Estiró la mano hacia el espejo, y en ese instante, sintió la energía como un torrente, unida a su amor, formando un escudo que proyectaba luz contra la oscuridad. Las sombras retrocedían, temerosas de la energía que emanaba. La figura alta, que había sido una fuente de terror, se llenó de ira. «No puedes hacer esto. Te atraparé», gritó, pero su voz se desvanecía ante la resistencia de Ana. De pronto, un resplandor estalló y la sala se llenó de luz. Las sombras comenzaron a gritar, transformadas en ecos de desesperación. Ana sola, armada con el poder de su amor maternal, se plantó firme. «No», exclamó, y con el último de sus esfuerzos. La luz se expandió, liberando a su hijo de la trampa de las sombras. «Ven conmigo», gritó, estirando su mano hacia la figura familiar, y entonces, como si la luz misma se volviera tangible, una energía envolvió a Ana y a su hijo. Juntos, atravesaron el espejo, el frío de la oscuridad perdiéndose entre risas brillantes. Al final, la habitación perdió toda forma, convirtiéndose en un espacio de luz, donde solo existía el amor. Llorando y temblando, Ana despertó en el jardín de su casa. El cielo estaba despejado, y la luz del sol brillaba con fuerza. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón palpitaría con la calidez del amor recuperado. A su lado, su hijo sonreía, su risa resonando como un canto de esperanza. Eran libres. Al girar, se dio cuenta de que la casa de al lado y las figuras que la atormentaron parecían desvanecerse en la bruma. Los vecinos habían perdido su poder, transformados de nuevo en sombras del pasado, incapaces de afectarla. Habían sido una manifestación de sus propios miedos, alimentados por sus inseguridades. Ana sabía que debía seguir adelante, reconstruir su vida con la verdad y el amor como sus pilares. «Siempre estaré contigo, mamá»,
dijo su hijo, tomando su mano. Ana sonrió. Juntos, entrarían en su hogar, dejando atrás la oscuridad y plantando semillas de luz para un futuro brillante. Y mientras cerraban la puerta, una sensación de paz envolvió sus corazones. Habían sobrevivido al juego macabro de las sombras, a la pesadilla de su pasado. Con el amor como guía, una nueva vida comenzaba. Una vida donde cada día sería una oportunidad para crear recuerdos y romper ciclos de miedo. Ana y su hijo se miraron, llenos de esperanza. Y aunque el camino por delante podía aún ser incierto, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Esa noche, mientras el mundo dormía, el eco de las risas se desvaneció. La luz brilló más que nunca. Y así, la historia cerró su círculo, dejando atrás la oscuridad y danzando en la luz del nuevo amanecer. No pierdas la oportunidad de seguir descubriendo historias como esta. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas aventuras. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos. Tu apoyo es crucial. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensan. Y no te olvides de compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.